La incertidumbre cada vez más imperando en el país de Perú. ¿Qué es lo que viene para Perú en los próximos meses? La incertidumbre cada vez más imperando en el país de Perú. ¿Qué es lo que viene para Perú en los próximos meses? Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales, Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones para Perú. Hasta el año 2025 vamos a ver qué es lo que viene para Perú. Muchos ya me han preguntado qué es lo que viene para Perú. Y también comenzando aquí con algo que me acabo de enterar por las noticias. Yo no sé por qué se dejan guiar por el TikTok o no sé qué noticias, qué es lo que ven y noticias creo que ven. Solo de la capital, los de Lima, más del 58% quiere dejar el país, así como tal. No lo estoy diciendo yo, sino que aparece como titular en una noticia eso. Yo digo, me imagino, todas esas personas que opinan de esa manera, pues tendrán familiar natal. No hablo de las personas que han ido por 5 años y han obtenido la ciudadanía, sino que sean natal, nacidos y, bueno, tengan una ascendencia de España, de Italia, de Francia. Sino de qué estamos hablando. Porque que yo sepa, cuando ya hay personas que obtienen ciudadanía, tienen muchos años allá, hablo por los migrantes, lo que he migrado, es como que ni ellos te van a echar la mano. Son muy pocos los que hacen eso, de que le echan la mano a sus propios compatriotas. Y ni qué decirte, si quieres hacer un emprendimiento en Europa, ¿tú crees que se puede? No se puede, no se puede. Y esa es una ventaja que tienen, bueno, en América Latina en general, porque en Europa no te permiten, todo es bajo la ley. Si te descubre, pues hasta te pueden deportar. Eso ha sucedido en muchos casos. Así que esas personas que piensan así de esa manera tienen que reflexionar un poquito y más bien ponerse manos a la obra y también pues ser más conscientes de lo que están viviendo, porque en realidad en todo el mundo no está bien la economía. Cada país tiene sus problemas y no es que Perú también esté súper mal, porque al menos hay comida, hay alguna salida, hay emprendedores que no quieran trabajar y estén pensando en largarse, porque esa es la palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, veamos qué viene ahora para este mes. ¿Cómo va a estar el Perú en diciembre? ¿Cómo va a estar en diciembre? Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte. La suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no dejes de ver las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Para quienes no han visto las predicciones de lo que viene para Europa, también están soñando con que, no sé, es Hollywood, yo no sé qué cosa. Y también te invito a suscribirte a mi canal de horóscopo diario si aún no estás suscrito. La suscripción es totalmente gratis. Veamos qué viene para el Perú ahora, en diciembre. En diciembre y los primeros días de enero. Porque ya están un poco acostumbrados a que haya mucho movimiento político, sobre todo para diciembre. Veamos cómo están las energías. Claramente hay demasiada corrupción, eso sí me está marcando aquí. Demasiada corrupción. Aquí van a salir más personas del gobierno con casos demasiado fuertes. Tienen que ver entre congresistas, personas del gobierno, todos van a ir saliendo. Sí, eso es lo que me está marcando aquí. Como bien lo dije, la señora, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya es hace tiempo que ha debido haber salido. Miren las cartas. Mucha corrupción, demasiado dinero. Es que todos pensaban, sí, que era del otro lado, pero resulta que cambió de equipo esta señora. Todo por el dinero, por el dinero. Yo les digo algo, esta señora no va a durar mucho porque le van a salir más y más acusaciones cada vez, ¿sí? Eso es lo que veo aquí. Y veo a un hombre que se va a encargar de hundirla.
a la señora Dina Boluarte. Aquí veo a alguien que le va a descubrir cosas a la señora Dina Boluarte, a la actual presidenta de Perú. Se le va a descubrir aquí. Veo lamentablemente policías en las calles. Veo muchas personas que sí, esto es real. La encuesta esa que ha subido Ipsos. Hay gente desesperanzada, no saben qué hacer. Veo marchas. Van a estar saliendo a las calles las personas ahora en diciembre y hasta inicios de enero. Me marca aquí como que protestando, uno para que se marche esta presidenta y otro para un poco también que tiene que ver con el trabajo. Puede ser protestas de los que trabajan para la salud, los médicos, siento más esa energía, los agricultores, los mineros también. Veo distintas marchas. Les soy sincera, y aquí ya refleja un poco la energía. Uno, que vamos a ver un lago, es un río, que esto también ya lo dije, una contaminación, ¿sí? Un lago, un río contaminado, y aquí tiene que ver mucho el gobierno, yo no sé qué está realizando. Dice, el Perú está súper bien, aquí no hay falta de empleo, todo está en orden, dice, no hay delincuencia, un poco más. Y es todo lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario. Veo la contaminación de un río, lo veo un tanto río-lago, un tanto verde, algo extraño el color. Y aquí lo que estoy viendo, lo que me está marcando, yo siento a esta señora que no va a ir presa. No va a ir presa. ¿Qué es lo que va a hacer? Está como que haciendo hora, haciendo un poco de tiempo, y veo que se va. De un día a otro se desaparece. Algo parecido como ocurrió con el anterior presidente. Lo mismo. Algo parecido. Puede hasta fugar esta presidenta. Veo un hombre de presidente transitorio. Esa presidenta no va a durar. El próximo año se le complican aún más las cosas a Dina Boluarte. Mucho cuidado que los niños van a estar enfermando en Perú. Enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, infecciones y por el calor, ¿sí? Se desata una ola de calor. Cuiden también a sus hijos, también. Veo a muchas personas en camillas de hospital, lamentablemente. Muchas personas en hospitales. Veo aquí también, wow, les digo algo. No solo la misma presidenta, vienen cosas así que tengan que ver con la justicia. Ahora van a ir saliendo cosas también de su familia. ¿Qué tal miembro de la familia de Dina Boluarte ha recibido tanto dinero y así? Nos vamos a estar enterando. También hasta la familia de la presidenta actual ha recibido dinero. Sale aquí en las cartas. Ella ya está a punto de abandonar. Yo lo que veo aquí es mucho estrés en ella. Es como que está soportando, ya se ve sin salida, sin salida. Es como que todo fracasó para ella. Lo que sí veo, como les digo, marchas. No veo tanta violencia como en las anteriores marchas, pero sí hay que tener cuidado. Y mira, inestabilidad política hacia el mes de enero. Eso es lo que veo. Como les digo, veo un presidente transitorio. Luego de que desaparezca de la noche a la mañana Dina Boluarte, veo un presidente hombre transitorio. Alguien que ya es medianamente conocido, es una cara conocida. Ya se sabe de esta persona. Y bueno, veo un presidente transitorio como que por un año, año y medio. Y lo que viene aquí para esta presidenta es el hundimiento hasta de su familia. Aquí hay cosas que van a salir. Hay un hombre que ya le tiene bajo la mira a Dina Boluarte. Sí, las cosas que ha estado haciendo también. Mucho dinero, malas decisiones. Dinero ya saben de dónde. Aquí los mineros, agricultores, las personas que atienden en la salud, los médicos, enfermeros, van a salir a las calles a protestar. Siento muchas marchas, algunas de ellas un tanto manipuladas, pero igual. Veo aquí diversas marchas, policías en las calles. Y sí, lamentablemente, mira, el Perú le sale el 10 de oros, como que debería haber buena economía por la agricultura, la minería, pero está mal dividido todo. Y todo por culpa de la corrupción. Por eso es que hay muchas personas que dicen, no tengo dinero, ¿por qué? Es por el gobierno o los gobiernos que entran, que ustedes mismos votan, porque no va un robot a votar, sino que van ustedes mismos. Ustedes mismos han elegido a estas personas que están gobernando ahora, y pues ahora estas son las consecuencias. Porque
todo va sobre un hilo, ¿no? Va saliendo uno, sale el otro, son títeres que se manejan entre ellos. Y bueno, eso es por no informarse. Vamos a ver qué viene ahora para el año 2024, ¿sí? Veamos qué viene para el año 2024 para Perú. ¿Qué viene para el año 2024 para Perú? Yo ya les dije, veo más migración, es decir, personas de aquí se van, y así como se van, vienen de otros países. Y no solo los asiáticos, los chinos, sino que veo europeos llegando a mitad de año, o más de mitad de año, octubre. ¿Por qué? Porque la situación en España, en Francia, se va a poner terrible. Se va a poner terrible. Esas ya son consecuencias, pues, de la agenda esta que siempre les menciono. Veamos con las cartas para que confirmen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que viene para Perú en el año 2024. ¿Qué viene para Perú en 2024? A ver, veamos. La señora Dina Boluarte va a hacer noticia los primeros meses del año. Todo tiene que ver con dinero, se apoderó de tal cosa, le hallamos dinero, cosas, firmas a no sé qué cosas, y así van a aparecer infinidad de evidencias, ¿sí? Veo aquí que va a haber una vacante. Puede haber vacancia, puede haber, siento la energía. Como les digo, veo aquí que de la noche a la mañana se desaparece la presidenta. Viene un cambio, un giro positivo para el Perú, para que esas personas que se quieren ir, pues no lo hagan. No pierdan las esperanzas, igual que ya dije en Argentina. Miren, se van a ir al abismo si van a Europa. Ya les está saliendo la carta. No hagan viajes, quédense donde están, mucho menos se les ocurra vender sus casas que les ha costado tantos años de invertir para que luego se queden sin nada. Veo también migrantes que llegan de afuera, como les digo, sin trabajo, vienen aquí por trabajo. Hablo de europeos, no estoy hablando de rusos ni de ucranianos, hablo de europeos, que van a llegar no solo a Perú, sino a otros países de América del Sur. Siento más la energía de América del Sur. Mira, es que va a haber una ola migratoria. Siento la energía como en 1940, que huían de las guerras alemanes, españoles, franceses, italianos, que dicho sea de paso, como yo también tengo familiares que huyeron de esa guerra, claro, de España también, y es como que algo se repite. Yo siento más la energía porque es algo que ha vivido, pues, mi ascendencia. Siento esa energía de que va a ocurrir aquí algo fuerte en Europa y que va a impactar aquí porque va a haber ola migratoria, vamos a tener que recibir a personas de afuera. Siento la energía de eso. Veo personas aquí. Y la economía va a empezar a mejorar cuando se marche de la noche a la mañana esta presidenta y alguien más ocupe el cargo, que sienta un varón o un hombre, que va a ser la de presidente transitorio. Antes de eso va a haber muchas marchas, minería, agricultura, personas de salud, hasta los que tienen que ver con la justicia también, haciendo sus marchas. Veo aquí muchos policías en las calles, eso sí. Yo he tenido una visión de esta ola migratoria, por eso es que digo que aquí hay algo que viene. Veía como inmigraciones ahí de Breña, era el aeropuerto, algo de eso, y una fila de personas de otros países porque hablaban con el acento característico de España, hablaban en francés, sentía, y estaban con otro pasaporte, como que ingresando. Esto yo lo veo más marcado, que suceda más fuerte y que ya haya evidencias de esto que estoy diciendo en octubre aproximadamente del año que viene. En octubre del próximo año van a estar viendo más migrantes de Europa. No solo en Perú, sino que en otros países como Chile, Argentina, van a ir llegando poco a poco. Dependiendo, porque hay personas también, como les digo, que yo también tengo familia de allá, nacida allá, y llegan pues, van a llegar donde sus familiares, lógicamente. Aquí siento, sí va a haber incertidumbre en Perú, porque es como que desaparece la presidenta de un día a otro,
adentro, las personas que quedan en el Congreso, los de justicia no van a saber qué hacer, es como que van a quedar atónitos. Eh, Viene aquí también algo que tiene que ver, que va a cambiar en cuanto al Congreso. Puede ser que hasta muchos del Congreso se marchen, siento esa energía, porque veo al Congreso de cabeza. Acá viene un cambio total y un giro positivo para el Perú, por eso me sale aquí que los que migren, los que se vayan, van a igual a regresar, o peor aún, en algunos casos no van a poder ni regresar de lo tan mal y que no hay trabajo y no va a haber trabajo en Europa, porque esa es la energía que siento. Mira, un hombre ocupando aquí. Un hombre es quien va a gobernar. Toma el mando en Perú por 1 año y medio hasta las elecciones. Siente esa energía. Mucho cuidado con contaminación del agua, del mar, de ríos. Siento esa energía también, nos vamos a estar enterando. Les digo algo aquí. Este presidente, digamos que transitorio, no lo veo que actúe de buena fe, de que haga las cosas bien. Va a tener problemas también. Creo que también va a terminar como los otros presidentes. Y esta solo es la energía que estoy leyendo 2024. Miren, aquí también termina aquí con casos de corrupción, cosas de esas. Siento esta energía para este presidente, ese nuevo presidente que va a ingresar. Y aquí lo que estoy viendo es que sí, la economía no va a estar tan bien, y no va a estar tan bien porque afuera tampoco. Afuera va a estar peor, es decir, en los países de afuera, sí vienen protestas. Veo una protesta muy fuerte, como que cuando se desaparezca esta presidenta. Veo una protesta fuerte cuando se desaparezca esta presidenta de la noche a la mañana. Y por eso algo sucede con el Congreso y con estas personas, algo pasa. Puede haber un cambio, sí, un cambio acá. En cuanto a esas personas, es como que también van a querer que se vayan. Siento esa energía. Lo que sí veo, que esta persona no va, no va a hacer grandes cambios. Desde ya les digo eso. No se esperancen en esta persona que entre. Y también es que la energía mundial va a estar terrible. Es como que la desesperanza se va a apoderar de todos. Y aquí quien sepa utilizar la habilidad, ser astuto, y es quien va a poder salir adelante. Porque la verdad siento que, y vienen aquí leyes y perjudiciales en cuanto a la vivienda. Esto es a nivel mundial. Estas son cosas que han firmado también las personas aquí del Congreso, tiene que ver la presidenta también. La delincuencia va a continuar. Lo que sí siento aquí con este presidente que entre, este transitorio, claro, veo aquí a una mano derecha, o bueno, no sé si izquierda, pero alguien que va a estar siempre a su lado, va a trabajar en conjunto con alguien más. Siento esa energía. Y veo que en cuanto a seguridad ciudadana sí va a poder hacer algo un poco, porque viene acá un cambio, como les digo, algo sucede. Tiene que haber esas marchas, esa marcha que veo después de que salga Dina Boluarte, que se desaparezca, mejor dicho. Y sí, viene ese cambio, viene un pequeño cambio de esperanza, pero no tanto en la economía, porque a nivel mundial va a estar mal. Por eso yo no les auguro ningún cambio, ni, bueno, hasta Estados Unidos, déjeme decir, le va a estar con problemas de economía. Nadie se va a salvar, ningún país. Solo la persona que sea astuta, sepa salir adelante por sus propios medios, va a poder lograr salir adelante. Si no, no. Y aquí mucho cuidado, que veo enfermedades respiratorias, ¿sí? En Perú. Bueno, veo un bloqueo de carreteras también aquí por una marcha. Esto me parece que es en el sur. Ya están advertidos de lo que viene 2024, al menos no han salido cartas terribles de que, no sé, como peor aún lo que va a suceder en Europa, que es demasiado movimiento, cosas nunca antes vistas. No veo eso que va a suceder en Perú. Siento más bien que ya no van a ser los migrantes venezolanos, ahora vienen los migrantes europeos. Siento esa energía de europeos llegando a Perú. Sí, y ya hay personas como que también me están preguntando
La situación sí está muy terrible aquí en España. ¿En qué puedo sobresalir allá en Perú en cuanto a, bueno, los europeos, los franceses son muy buenos realizando estos jabones, los perfumes, son muy buenos. Yo creo que en eso van a destacar bastante al llegar, si llegan, porque veo un porcentaje que va a migrar. Y bueno, lo que sí veo un poco de enfrentamiento, un poco de roce cuando vengan estas olas migratorias, porque sí va a haber mucha competencia para obtener un puesto de trabajo. Veo más jóvenes llegando, jóvenes de Europa, no tanto las personas mayores, ellos se van a quedar por allá al parecer, siento esa energía, pero los que sí vienen van a ser jóvenes, jóvenes menores de 40. Y sí, ya les dije, y esto vamos a continuar en otra lectura para el año 2025, que visualizo esas zonas, esos edificios gigantes de 30 pisos casi que están construyendo, sobre todo en la capital de Perú. ¿Quiénes creen que los van a ocupar? Obviamente que ellos, o si no, migrantes asiáticos, pero veo esos edificios siendo ocupados por estas personas. Y también, bueno, quien logre sobresalir de acá, pues se comprará su apartamento en esos edificios modernos que están realizando, que por todo lado, al menos en el lugar donde vivo, se ve. Y están vacíos, edificios fantasma parece, porque nadie lo ocupa, nadie ha comprado, porque no hay dinero, lógicamente, y más aún que muchos están vendiendo, yo no sé por qué venden sus casas, sus propiedades que les ha costado años y años de inversión. Es una tragedia lo que están a punto de realizar ustedes mismos. Para culminar y para que no les quede duda, vamos a echarle las cartas a la presidenta actual, Dina Boluarte, a ver qué va a suceder con ella. Si se va, se desaparece de un día a otro, veamos qué viene para la presidenta actual, Dina Boluarte. Terminan de salir a la luz todas las cosas posibles de esta presidenta. Es como que ya no va a tener ni dónde esconder la cara. Salen tantas cosas, miren cómo termina. Esta misma carta me salía cuando les dije en octubre se va. Claro que iba a estar súper hundida. Que esté escudada por los United es otra cosa y que no se puede hacer nada. Ya sabemos cómo son ellos. Y aquí pues es como que su títere. Mira, ella está pensando seriamente en qué va a hacer porque se le vienen aquí cosas ya demasiado complicadas. Está estresada, viene una traición por parte de un hombre para Dina Boluarte que le va a sacar muchas cosas a la luz. Y aquí personas traicionándole también a sus espaldas. Ya no le queda mucho tiempo. Siento que muy probable en abril algo pase más fuerte y desaparezca la presidenta de un día para otro. Si no es en abril, pues es en esos meses, en los primeros meses. No la veo después de mitad de año del 2024, no la veo. Es más, les digo que veo a otro presidente que es quien va a arreglar, comunicar esta ola migratoria que se va a vivir y controlando esto. Si es otro presidente, no es ella, no la veo a ella. Viene una separación aquí del cargo. Yo siento que ella o se va a ir por su propia cuenta de tanta denuncia, tantas cosas a la luz y se desaparece, pero siento aquí como que ella va a hacer algo por voluntad propia. Sí, mira, ella va a querer huir, pero le va a salir. Esta carta me salía y justamente en el TikTok me borraron ese vídeo. Siento aquí que quiere hacer lo mismo que Castillo, pero ya saben cómo terminó Castillo. Así que se replantea y de repente ya opta porque tiene que renunciar ella por sí misma. No termina su mandato hasta 2026, la señora Dina Boluarte. No, se queda a mitad de camino, viene un presidente transitorio. Siente esa energía, sí. Tiene un presidente transitorio, algunos le van a tener miedo, sienten que no va a haber tantos cambios, pero este presidente yo veo que lo que haya en migración 2024 va a saber cómo controlarlo. En cuanto a seguridad ciudadana, va a haber un poco de mejoría, de cambio, al menos ya no siento tanto esas noticias de explosivos en las entradas de las casas, en las puertas de las casas, eso como que va a bajar un poco. Claro, la delincuencia, claro, si vas a estar con el móvil, con el teléfono en la calle, es obviamente que te lo van a jalar. Sí, eso sí,
Creo que como está la situación mundial y como va a haber desempleo, creo que no, porque eso hasta en Europa se ve los carteristas que hacen eso es mundial. Eso que te jalan el celular, el móvil. Viene aquí protestas, y viene protestas hacia el próximo año. No te digo, aquí es como que va a controlar un poco la situación migratoria que se va a vivir, no solo en Perú, sino que en Chile, Argentina, estos países. Hasta en Venezuela van a ir a migrar europeos, porque obviamente hay algunos que están casados ya con venezolanas o venezolanos, se van a ir a migrar. Sobre todo veo aquí más migración de las personas que saben que tienen familiares en otro lugar y que ya no pueden más. Y siento también aquí el regreso de personas que fueron a Europa, pero ahora la situación se les va a complicar. Y bueno, yo veo un crecimiento del Perú en cuanto a lo que tiene que ver agricultura, minería, eh, esto de turismo, sí es como que veo un turismo, no turismo porque van a venir aquí los migrantes, sino que veo un turismo que ya se quedan, personas que ya se quedan, que de repente van a entrar o van a querer entrar como simples turistas, pero se van a quedar aquí en el Perú, europeos. Miren, lo que viene sí es una fuerte protesta aquí a mitad del año del 2024. Veo un presidente transitorio, alguien que ya conocemos, es alguien como que de 50, 60 años por ahí. Es alguien como que tiene un carácter fuerte. Siento que en esto de la delincuencia va a poder hacer algo. Va a poder hacer algo. Lo que sí, también termina este presidente que entra con cosas aquí, complicaciones, temas que tienen que ver con dinero, corrupción, aquí también otras cosas. Lo que pasa es que va a tener como que una mano derecha y ahí es como que va a suceder todo. Porque este presidente inicia bien, pero vienen ya los problemas porque empiezan a descubrirle vínculos y todas esas cosas. Siento esa energía. Dina Boluarte, que se prepare. Viene aquí su hundimiento. Eso sí les digo, yo no le veo cárcel a esta señora, va a querer huir y aquí es como que viene otro presidente para Perú, viene otro presidente transitorio. Va a querer huir la señora Dina Boluarte, va a querer hacer algo parecido a lo de Castillo, pero luego como que reflexiona y es como que algo sucede aquí, pero no la veo presa, no la veo presa, no la veo yendo a prisión. Va a tener, sí, cargos judiciales, cosas, problemas judiciales, impedimento de salida del país, tal vez, pero es como que no veo. Y sí, este presidente, yo veo que de repente sí termina hasta el año 2026, creo que es. Sí termina, va de largo, termina. Me marca aquí un fuerte incendio que va a suceder en 2024, como que va a impactar en el Perú, un fuerte incendio. Puede ser un incendio forestal también. Siento la energía de incendios forestales que van a continuar. Aquí el Congreso también van a empezar a caer uno tras otro, así como fichas de dominó igualmente. Siento esa energía. Estamos sacando cartas para ver qué va a suceder con Dina Boluarte. Ya no le queda mucho tiempo. Las cartas me lo están confirmando aquí. No le queda mucho tiempo a esa señora. Un hombre va a ser el encargado de su caída. Sí, su caída estrepitosa porque sale una prueba contundente aquí, cosas, evidencias más fuertes aún. Y es como que la señora no va a tener dónde esconder la cara de vergüenza. La economía, yo la veo, la economía de Perú, es como que un día va a estar bien, otro día mal y así. Sí, una situación un poco desesperante, pero ¿qué se va a hacer? Porque la coyuntura mundial no ayuda tampoco a un crecimiento. Creo que ningún país va a crecer tanto, solamente excepto a China o los BRICS, que veo crecimiento de ellos, pero otros países no. Entra un nuevo presidente transitorio. Me marcan aquí las cartas, un presidente transitorio. Alguien que al comienzo sí va a gobernar bien, pero ya luego como que hay alguien como que le va a perturbar la mente y ya comienza a hacer lo que todos los presidentes hacen, los presidentes de Perú. Sí. Bueno, esa es la energía que veo. La señora Dina Boluarte no termina su mandato, se queda hasta mitad de año 2024, no más. A quien veo dirigiendo esta ola de inmigración que viene es a este otro personaje, a este otro presidente que viene, presidente transitorio, es alguien como de 50, 60 años, no es tan mayor. No es
Si por ahí algunos piensan que es Soto, no veo que sea el señor Soto. Nuevamente Sagasti no siento esa energía tampoco, pero es alguien que tiene como que una trayectoria ya en cuanto a cargos públicos y eso. Lo que sí va a hacer es algo por la delincuencia y bueno, esto control migratorio que veo, como que va a poner orden, pero en cuanto a economía es como que no va a poder hacer mucho que digamos. No es economista, no siento la energía que sea un economista tampoco que ingrese. Pero aquí me marca como que va a ser un poco el terror de los delincuentes. Y aquí es como que también va a poner un poco de mano dura en la selva con lo que sí los verdaderos terroristas, también como que se va a dedicar un poco a esto, a, a poner mano dura en lo que es delincuencia, terrorismo, eso sí siendo. Pero no lo veo así tampoco que termine bien, no. Aquí salen cargos en su contra y esas cosas. Bueno, la señora Dina Boluarte aquí o se rinde antes de tiempo, antes de que salga algo más, pero no termina, está planeando huir ya en estos momentos, no sabe dónde esconder la cara, aunque se le vea muy fresca por ahí caminando, tomándose fotos, pero no, es todo lo contrario, está pensando ya en qué hacer. Bueno, esta es la energía que viene para Perú. En cuanto a sismos y desastres naturales, aún veo fuertes lluvias a inicios del 2024. Mucho cuidado con los huaicos, sobre todo en la carretera central y en el norte. Se va a salir el mar, también mucho cuidado el sur de Lima y en el sur de Perú. Siento que el mar muy fuerte golpeando. Es decir, como que retrocede el mar y viene con más fuerza. Mi guía espiritual me está diciendo Camaná, eso es en Arequipa, creo, también. Y en el sur de Lima, me dice muy fuerte cerca San Bartolo, esa parte. Y lo que sí veo es que van a haber sismos que van a ser un aviso de que viene el gran terremoto. Porque el gran terremoto sí va a ocurrir, pero en 2025. Vienen aquí 3 sismos fuertes para Perú. Uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur. El más fuerte va a ser el del sur, me parece. Que va a ser de repente un 6.0. Así que estén preparados. Vienen aquí sismos. Y la capital también va a tener un sismo fuerte, como que 5.6 a 5.9. Va a temblar, va a dar avisos la tierra aquí en Perú. Y a estar preparados porque 2025 si ve una situación similar, que ya lo dije en una predicción pasada, como en terremoto de Ica, un poco ligeramente más fuerte. Esa es la energía que siento. Y bueno, antes de terminar, ese volcán que está en el RIMAC, bueno, las autoridades tienen que hacer algo al respecto porque veo grietas. Esas casas en cualquier momento pueden venirse abajo. Es como que la naturaleza está reclamando su espacio. No porque vaya a ser un tipo de erupción, no, porque veo un hoyo y abajo es que hay agua caliente, pero igual es como que se va a estar viendo grietas, rajaduras, grietas en las casas. También es porque la tierra, la naturaleza va a reclamar su espacio. Bien, esta ha sido la predicción para Perú. Voy a sacar una segunda parte. Mira, esta carta queda, y han quedado cartas no tan malas para Perú. Es decir, que 2025, a pesar de lo que se esté viviendo en el exterior, es como Perú va a poder salir adelante, ya sea por medio de la agricultura, minería u otra cosa, o por el mismo espíritu emprendedor aquí de las personas. Está bueno también para hacer exportación, importación, eso de temas de negocios internacionales. Si tienen la oportunidad de dedicarse a la agricultura y tienen un amplio campo, sí sería bueno que compren tierras agrícolas. Es algo que va a dar mucho y sobre todo las frutas, y esto sí, les aviso antes de terminar, las frutas que de repente costaban 1 o 2 euros en Europa se van a quintuplicar. Y es mejor, por eso les digo, y ustedes que comen frutas, verduras siempre, yo creo que no les va a gustar pagar en Europa 10 euros, 8 euros por una fruta que aquí en Perú o en cualquier otro país de América lo van a conseguir pues a menos de $1. Yo no creo que quieran comprar una fruta a 8 euros, 7 euros como veo, así la situación que se va a tornar. Por eso yo digo que en Europa, aparte por la sequía, que se va a tornar muy fuerte allá, no va a haber, ahí sí es como que no va a haber qué comer. Es como que, y va a ser una buena oportunidad para que los de la agenda hagan sus fechorías. Es decir, viene aquí como que el ingreso de más cosas de laboratorio allá en Europa. Si esto ya les estoy mezclando un poco aquí porque quiero que vean la realidad y que entiendan qué es lo que va a pasar. Bueno, esta ha sido la predicción. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito, clicar la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones. La próxima predicción voy a hacer de otro país y también una predicción para varios países en conjunto para ver qué viene a final de año. ¿Sí?
Esto ha sido todo, no olviden suscribirse y bueno, nos vemos hasta la próxima predicción y reflexionen por favor, sobre todo si eres de Perú o si estás viendo y eres de otro país también, para que veas la situación cómo va a estar en América Latina en general, ¿sí? Esto ha sido todo, hasta pronto, adiós.